Многие люди не смогут поверить в то, что мне пришлось пережить. El Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata ha sido altamente prestigiado con la presencia del general Perón. Muchos años hacía que el presidente de los argentinos no visitaba la luminosa ciudad balnearia. En todas las vidas hay un momento que parece definitivo. Ese momento para mí fue 1968. Conseguí trabajo como traductora en el festival. Eran 10 días de películas, conferencias de prensa, bailes, recepciones. Господин посол. El partido me había dado una misión. Estamos en comunicación con Agustina Pérez Rial. Hola Agustina, te habla Santiago. Estamos acá con Paula y con Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio, este espacio para la película. Bueno, gracias a vos por charlar con nosotros. Recién pusimos el tráiler a modo de meternos en clima de Danubio, que es la película que se va a estrenar este próximo jueves 9 en la Sala Lugones. Y primero decirte que vamos a arrancar por el principio. ¿Tenés ganas de contarle en 2 líneas de qué se trata la película? A nosotros nos gustó un montón, pero tenemos un montón de opiniones. Queremos primero escuchar la tuya. Bueno, la película es un policial, te diría, hecho con materiales de archivo, que Bien. tiene un contexto muy particular, que es el Festival de Cine de Mar del Plata, pero no el festival que quizás nosotros generacionalmente conocemos, sino un festival que es este festival, pero es otro, que es el festival que fue entre el 54 y el 70, como en toda una primera época del festival. Un festival de estrellas, de grandes directores internacionales, de públicos masivos, un festival muy ligado a la política, ¿no? Un festival que nació en el 54 con el peronismo y que, bueno, uno de los núcleos de la película entre el 59 y el 70 fue un festival vigilado, sobre todo en el Onganiato. Una de las cosas que también nos maravillaba de la película y a la vez nos generaba como una primera pregunta o una segunda, en este caso, para charlar, era el trabajo con las imágenes, ¿no? Que son realmente una calidad y una expresividad total, y cómo se construye un relato, en este caso, a partir de un material de archivo que es muy singular, porque es un periodo que quizás en el imaginario incluso de quienes solemos ir al cine, cuando pensamos en el Festival de Mar del Plata, no pensamos capaz en este recorte particular, en esta plena Guerra Fría, en este thriller que se arma a partir de ese material. ¿Cómo conseguiste el material? ¿Cómo pensaste en el trabajo con esos materiales para construir este relato? Bueno, en realidad el conseguir el material te diría que fueron los primeros casi 4 años, 5 años de la película. Uh-huh. La película parte de 3 hojas de papel y del desafío de hacer esas 3 hojas de papel, que eran un legajo de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh, con una historia que nos parecía súper interesante y no conocida, que era esa vigilancia en un festival en el 68, en plena Guerra Fría, a las delegaciones que venían, según se decían esos informes, del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? De la URSS, de Polonia, de Checoslovaquia, con un cine en esa época también que era muy impresionante en esos países, de la vigilancia que se hacía a la cultura. Entonces, como partiendo de lo que esos informes nos proponían, que básicamente eran los espacios del festival que ya conocíamos, películas que empezamos como
a ver compulsivamente de esos países. Y después materiales de archivo que empezamos a compilar, los primeros de Sucesos Argentinos, que fue lo primero, que era el noticiario histórico de esa época, y empezar a ver, bueno, quiénes venían, cómo era ver esa Mar del Plata en blanco y negro, en ese noticiero registrada, ¿no? Eso fue como, quizás te diría, lo primero a lo que accedimos en el primer año y medio de búsqueda de materiales. A partir de ahí, y de una investigación que cada vez como se va bifurcando y profundizando más, empezamos a encontrar como esos nombres clave adentro de los informes, o porque empezábamos a ver imágenes que había tomado una determinada persona y nos dábamos cuenta que había nombres que insistían en la toma de esas imágenes, y así llegamos como a la figura de Pupeto Mastropascua. Pupeto Mastropascua fue fotógrafo del Festival de Cine de Mar del Plata entre el 59 y el 70. Pero sus fotos no estaban en un archivo público, no es que sus fotos las tenía el Museo del Cine o sus fotos las tenía la AGN. Así que fue un trabajo también de tocar la puerta de este fotógrafo, te diría 2 años casi, hasta que a fuerza de insistencia nos dio una caja de zapatos con esos materiales, y con el equipo de la película los digitalizamos y vimos esas imágenes. Y la verdad es que ahí entendimos que la ciudad que había que mostrar era la que aparecía en esas fotos. Y la investigación siguió, y de repente descubrimos que en uno de los canales de Mar del Plata, el canal 10 de Mar del Plata, una persona que labura en el área periodística fue un canal que se incendió, había recuperado materiales en 16 milímetros del incendio de ese canal y los había mandado a digitalizar. Y ahí apareció como toda otra dimensión, que es la dimensión de la ciudad de Mar del Plata de los 60, una dimensión más civil, pero también muy militarizada. O sea, más que militarizada, te diría como una ciudad muy llena de policías. Sí, hay como que ponen orden ponen orden entre comillas, ¿no? En esa ciudad por pedido de esos civiles también. Entonces, fueron materiales que sedimentaron en la investigación. Y después en la sala de montaje con Natalia Lavaqué, que es la montajista, y con Paulina Bettendorf, que es la guionista. Es conmovedor. Bueno, Rodri, también te veo que te estaba por preguntarle algo en torno a esto, pero el trabajo con el tiempo, ¿no? Que se toma también con esas fotos, y te genera esa sensación de que son todos unos milicos que te van a entregar, ¿no? Como que esta idea de como que hay una colaboración civil en torno a eso muy pesada, ¿no? Como que es una capaz que el diálogo que te da es como con el que ya estaba todo dado para que en realidad hubiera un escenario de vigilancia, porque había mucha colaboración. Sí, algo que nos interesó desde el momento de partida, digamos, de la película, era la época de la película. Yo creo que se han hecho muchas películas sobre la última dictadura, pero no tantas sobre la censura y el control cultural de la dictadura de Onganía, ¿no? Como esa dictadura del 66 me parece que se transitó mucho menos, y todo el trabajo que hizo también en las cabezas para que esa dictadura después del 76 fuera posible en el peor de los sentidos. Y me parece que también como pensar la militancia juvenil en los 60, ¿no? Como pensar qué era el PC en los 60, qué era el peronismo en los 60, qué era el cine en los 60, y la dimensión política y el peso político. Digo, la película se sitúa en el año 68, y mientras esta inteligencia bonaerense vigilaba a checos y polacos que venían a Argentina a ver si entraban en contacto o no con comunistas, se estrenaba La Hora de los Hornos. Entonces también es interesante como ver o pensar esa articulación entre política y cultura en ese momento, que era como súper efervescente. A mí lo que me pasó es que me generó una gran fascinación al material, y creo que en algún punto le dediqué 6 años de mi vida a hacer esta película, porque me parecía que era como una fascinación muy contagiosa, y que en algún punto permitía entender no solo como un rescate arqueológico lo que había pasado, sino que de algún modo eso que había pasado iluminaba también algo de
bueno, hoy seguramente como la peligrosidad quizás no esté necesariamente en esas salas de cine como plantea ese material de Lowe, ¿no? Como, pero me parece que hay otros mecanismos también en los cuales se piensa que se inoculan ciertas ideas en las mentes, como en ese material, que hoy también están operando. Entonces hay como, me parece que es una película que opera por resonancias. Estamos no sé hablando... qué les pasó a ustedes, digamos, con El Visionado, pero es una todo el último tramo de la película y esa coda como más ensayística que tiene, también busca que el espectador se pregunte hacia el final como, bueno, ¿qué hago yo también en esta sala de cine, no? Estamos hablando con Agustina Pérez Rial, directora de Danubio. A mí Agustina particularmente me gustó mucho la película. La vi ayer, así que la tengo muy fresca en la retina. Digamos, está muy bien construida en cuanto al thriller también. Y me hice esta pregunta cuando la miré. ¿Cuánto, si se puede separar, ¿no? ¿Cuánto hay de documental y cuánto de ficción? O sea, porque ahí hay algo construido que está en el terreno ficcional y que es muy interesante. ¿Y cómo resolvieron eso? La película tiene mucho trabajo de documentación para poder animarse a ese salto ficcional que en realidad es un poco la voz que urde la película, ¿no? Uh-huh. Como la película el personaje de la película es una voz femenina, esa voz femenina no tiene nombre, no tiene un rostro definido, pero sí creo que tiene como un grano, una calidad y una calidez que es la que hace que el espectador pueda entrar en esa historia. Uh-huh. Algo que nos pasaba era que la forma documental tradicional, cuando intentamos habitarla para esta película, nos mostraba como sus límites. Era difícil empatizar como con personajes quiero decir, hay mucho material que recopilamos de entrevistas que ahora están tomando la forma de unas cápsulas de lanzamiento que se llaman Danubio Desclasificado, ¿no? Uh-huh. Que fueron entrevistas con José Martínez Suárez, con Carlos Pagni, con Pupeto Mastropascua, este fotógrafo, con excomunistas de esa época. Primero era un mundo tremendamente masculino. Esta vigilancia, esta inteligencia, a los que vigilaba eran los hombres, uh-huh. A los militantes varones sobre todo. La peligrosidad estaba ahí. Y a nosotras nos parecía como un gesto profundamente interesante pensar qué pasa con esas mujeres que también están, porque veíamos que al Festival del 68, por ejemplo, había venido Tatiana Liosnova, esta directora rusa que aparece en el film. ¿Qué pasaba con esas mujeres rusas que no uh-huh. vigilaban mientras estaban vigilando a esos otros hombres? ¿Qué pasa si en esa figura escurridiza, que es la figura también como del traductor, ¿no? Este personaje, esta mujer es traductora en ese Festival del 68. Y nos pareció interesante que la película enunciara desde un punto de vista que había sido invisibilizado en esa historia. Y la ficción está ahí en realidad, en reconstruir como desde el otro lado, digamos, casi del espejo, eso que los relatos nos habían dado, pero tomando elementos de los relatos. Porque la historia de migración, por ejemplo, del personaje es la historia de migración de quien es el cónsul ruso de Mar del Plata. Muchas de las historias que cuenta de militancia son historias que me contaron militantes que aparecían en esos informes de inteligencia. Los sucesos que vive el personaje son sucesos que acontecieron en ese año en el festival. Entonces, me parecía que era interesante no jugar con la verdad, sino jugar con el verosímil. Creo que ahí hay algo de que sin ese personaje la película hubiera sido una película muy fría y muy difícil de experienciar, y que lo que ese personaje devolvía era poder traer como una suerte de efecto de conjunto todas las historias que habíamos recuperado, hilando una posible historia. Que en realidad en esa posible historia me parece que estaba también su posibilidad de identificación y de resonancia. No tanto en que hubiera sido una mujer concreta real, sino todas esas mujeres o hombres militantes que esta voz podría haber sido.
Sí, también hay esto lo conversábamos también fuera del aire entre nosotros sobre estas pastillas que mencionabas también, ¿no? Que quizás intercaladas en el relato hubieran funcionado distinto porque hubiera ido un registro documental quizás más tradicional, y en la hilación que da este personaje, esta historia, te termina conmoviendo de una manera, te terminas involucrando de una manera más vinculada a nuestro entrenamiento como espectadores de ver una película de espías, y te metes más a fondo quizás con el tema que si te van sacando con los testimonios más reales o de personas que capaz son mucho más reconocibles. Por eso nos parecía también algo muy atractivo la elección de que además dure 1 hora. O sea, que no tenga quizás, porque capaz evidentemente hay un montón de material que debe haber quedado afuera, ¿no? Pero que sea esta duración, es como en ese sentido nos pareció un valor, ¿no? La extensión y lo redondo que cierra, así que invitamos obviamente a que se acerque la gente a verla a la Sala Lugones a partir de el día 9, es 9, 10, 11 y 12 de marzo, a las 21 horas y 14, 15 y 16 a las 18 horas. Igual lo vamos a compartir en las redes, pero está buenísimo que se puedan acercar a la Sala Lugones, perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires, a ver esta película que nos gustó un montón, y te agradecemos, Agustina, por también dejarnos a charlar con vos un rato sobre la película y poder verla para comentarla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés, por la entrevista, por el tiempo, y a los espectadores que tengan ganas de venir este jueves a la Lugones. Estamos haciendo un sorteo de un par de entradas a nuestro Instagram, que es danubio.película. Así que les invitamos a seguirnos también para que puedan ver estos materiales extra de la película, que como decís, quedó mucho fuera, mucho de eso nos parece muy valioso para compartir y estamos aprovechando este momento también para compartirlo. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Agustina Pérez Rial, realizadora de Danubio, esta película que la verdad que nos gustó un montón, por eso se los debe notar que no podemos parar de hablar de ella, y tuvimos el lujo de hablar con su realizadora.